Señor Gracias. amado, le damos las gracias en esta noche, Señor, en esta tarde, porque nos da la oportunidad de poder aprender un poco más, Señor, poder conocerle también un poco más. Gracias, Señor, porque podemos apartar de nuestro tiempo para usted, Señor, y poder crecer nuestra mente y nuestro conocimiento. Padre Celestial, en esta noche dirija a nuestro profesor Juan Carlos, dirija también las manos de Claudio, Señor. Dirija nuestras mentes, Señor, que estén concentradas para poder aprender, conocerle y amarle cada día más, Padre mío. Bendíganos a todos, Señor, y partamos de su mano y bajo su cobertura, bajo su bendición, con la bendición suya del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Te alabamos. Amén. Gracias, hermana María Isabel. Bien, Claudio, cuando puede, cuando quiera, vamos a seguir con esta forma de predicar que se llama el sermón biográfico, que es bastante interesante en todo caso. Hay que tratar de no caer en un error. Por eso la vuelta que me voy a dar es un poco larga, pero para tratar de entender que se tiende a caer en un error. Si uno zafa de ese supuesto error, haría una muy buena predicación. Bien, este sermón biográfico es pocas veces predicado, en realidad, ¿no? Pocas veces predicado, pero cuando se haga tiene que hacerse con algunos lineamientos. Ya. Cuando estimes conveniente, Claudio, podemos comenzar. ¿Tenemos nuevo formato, Claudio, o no? Dice. ¿Puede ser la ampliación digamos, de la pantalla? Ah, ya, sí, tienes ¿Puede ser razón. eso? Sí. La Sí, proyecté de otra forma. Ah, bien. Bien, sería entonces, dame un segundo acá. Ya estoy bien. Dice, la palabra biografía proviene de un término griego compuesto por bios, que esto ya lo habíamos visto, ¿se recuerda? Bios, que significa vida, y graphein, que significa escribir. El original de la biografía se encuentra en la antigüedad clásica. En esta época se conocían comúnmente los ensayos biográficos y las crónicas, que tenían un enfoque moralizante o pedagógico. En la Edad Media, la biografía era un género ampliamente cultivado, centrado en la vida de los mártires cristianos. No era raro encontrar la biografía de Bernardo O'Higgins, de los Carreras, no sé. Era clásico esto de las biografías. Y es importante el tema etimológico, porque usted ha escuchado la palabra pornografía. La pornografía uno piensa que son videos, ver, ¿no? Ver. Pero en la etimología, porno tiene que ver con prostitutas y grafía tiene que ver con historias o escrituras. Entonces sería, la pornografía es leer historias de prostitutas. ¿Se dio cuenta? Entonces no es ver, es leer una grafía, leer. Entonces esto es lo mismo, ¿bien? Biografía, escribir acerca de la vida de alguien. Dice, este es el contexto basal, escribir sobre la biografía de alguien. ¿Bien? La que sigue, Claudio. El sermón biográfico responde a la necesidad de analizar el llamamiento, crecimiento y evolución personal y espiritual de los hombres y mujeres que hayan sido siervos de Yahweh conforme lo registra la Biblia. Es un método sencillo, aunque rico en posibilidades para descubrir
a partir de las Escrituras principios y valores que tienen aplicación para el salvo de hoy. Nosotros leemos historias de Débora, de Esther, de Ruth, de Gedeón, y así. No, esos son biografías. La pregunta es cómo nosotros extraemos de esas biografías lo que nos puede servir para nuestras vidas. ¿Qué se puede replicar? ¿Todo se puede replicar? La respuesta es no. Pero un par de cosas que nos puedan servir, bienvenidas sean. Bien, eso, sigamos. Antes que todo, debemos entender que a los siervos de Yahweh no le podemos llamar personajes bíblicos, puesto que los personajes son ficticios o irreales, mientras que los hombres y mujeres de Dios fueron personas reales que ocuparon tiempo y espacio en el quehacer histórico. Y esto es muy importante, hermanos, porque es un clásico dentro de las predicaciones o dentro de la enseñanza, cuando hablamos, no sé, de David. Entonces el relator, la persona que está haciendo el exordio, dice, bueno, este personaje bíblico, no, ¿cómo que personaje bíblico, hermano? No, es un error. Ahora, si se quisiera adular a los siervos como personajes, dando a entender que son personas de distinción, calidad o representación en la vida pública como figura, celebridad, eminencia, prócer, prohombre, lumbrera, fenómeno. Porque alguien podría decir, no, Juan Carlos, si nosotros cuando decimos personajes bíblicos estamos exaltando la figura, dándole una personalidad de renombre. A eso nos referimos con personajes. No, igual está mal puesto el concepto. Porque incluso si quisiéramos adular a la persona, ya sea a Pablo, a Pedro, a Juan, a Ezequiel, no sé, a Joel, incluso podríamos elevarlos a personajes o personalidades, como eso, figuras, celebridades, eminencias, próceres, prohombres, lumbreras, fenómenos, y tampoco cuadra, ninguna de las dos cuadra, ni personajes, ni todo el listado que le acabo de nombrar. ¿Por qué? Por lo que sigue. Digamos, todo lo anterior está muy lejos de cómo ellos mismos se consideraban delante de Dios y de los hombres. Se imagina que Pablo resucitara y supiera que nosotros lo tratamos de personaje, figura, celebridad, eminencia, prócer, prohombre, lumbrera, fenómeno, líder. Seguramente de la impresión de recibir esos apelativos, seguramente para él serían totalmente injustos y fuera de lugar y se volvería a morir, de la pura impresión. ¿Cómo se le ocurre a ustedes tratarme así? Yo estoy seguro que si resucita Débora y ven que le pusieron a un grupo de hermanas dentro de la congregación su nombre, le da un ataque cardíaco y se muere de nuevo. Yo creo que si se levanta Gedeón de vuelta y ven que a un grupo de personas le pusieron Gedeones, le da un ataque cardíaco de vuelta y se muere. Nosotros somos mandados a hacer, como dijo mi abuelo, para adular personas y ponerlas en un sitial que ni ellos quisieran estar. La que sigue. Pablo se consideraba a sí mismo, un esclavo más. Romanos 1, del 1 al 15. Un siervo más. Tito, capítulo 1, verso 1. Un miserable más. Romanos 7, 24. Un abortivo más. 1 Corintios 15, 8. Por lo tanto, muy lejos del liderazgo y de la sobrevaluación de sus pares. Ese es el punto. Esto está muy lejos del liderazgo y de la sobrevaluación de sus pares, es decir, de nosotros. Si él mismo se trataba de esa manera. Yo soy un esclavo, yo soy tu hermano, yo soy un siervo, un miserable, un abortivo. Entonces, lejos del líder, nosotros nos podemos poner. Y de hecho nos equivocamos cuando a veces decimos,
Dios está levantando Déboras en esta noche. ¿Cuántos creen que en esta noche Dios está levantando Déboras? No, hermano, Dios no levanta Déboras. ¿Por qué? Porque sublimamos a la persona poniéndola en un sitial que no corresponde, ni que ellos quisieran pertenecer ni estar. Bien, ese es el punto. Sigamos. Que ese es el problema que se puede llegar cuando uno hace biografía de hermanos que por imitar su fe, lo ponemos en una posición que no corresponde. Pablo mismo dice en sus escritos a los romanos que si él ha hecho algo en la obra, no se puede ponerlo en laureles, solo, como ícono o baluarte de la fe. ¿Ya? No se puede poner la tiara, porque, y si algo había hecho, lo hizo como quien ya se le impuso el deber y tener que hacerlo de buena gana, pues es deudor de la iglesia a quien persiguió. O sea, a Pablo incluso le daría hasta vergüenza recibir un plato de comida de aquellos que él mismo procuró, que los dejó sin papá, sin mamá, sin hermanos y sin hijos. Porque este hombre entraba a las casas de los cristianos y se los llevaba encarcelados. Entonces, vergüenza le daría que le darían un plato de comida, un abrigo y un sustento. Entonces, muy por lo lejos del ícono que nosotros conocemos como Pablo. Bien, sigamos. Efesios 6:20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, con fuerza, hable de él, de Cristo, como debo hablar. O sea, está obligado, está encarcelado. Su alma está prisionera con Cristo. No es tan voluntario que digamos. O sea, él está obligado a hacerlo. 1 Corintios 9, del 16 al 17. Si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Por eso, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, no me tiren muchas flores porque al final esto tengo que hacerlo sí o sí. Ese es el punto. Digamos. Pablo nunca quiso recibir reconocimiento de su obra. Nunca. Sino que decía que él era parte de un cuerpo y agradecía el esfuerzo de los otros hermanos. Nunca se quiso ya los laureles solo. Nunca. Él siempre reconocían que era un cuerpo, que era un componente de unificación, que tenía un grupo de personas, y él era parte, uno más de ese grupo de personas. ¿Bien? Por lo tanto, acá el tema del líder no causa ni mella en Pablo. Bien, sigamos. Mire esta carta a los romanos, dice 12:3 en adelante. Pues les estoy diciendo a cada uno de ustedes, por medio del inmerecido favor que me ha sido dado, que no tengan ideas exageradas de su propia importancia. O sea, no se les suba el humo a la cabeza. En cambio, desarrollen una sobria autoestima basada en los patrones que Yahweh ha dado a cada uno de ustedes, a saber, confianza, porque de la misma manera que hay muchos miembros que componen un cuerpo, pero las partes no todas tienen la misma función. O sea, él está aludiendo de que él no trabajó solo. Él necesita un cuerpo, él necesita una estructura, él necesita una eclesía, ¿no? Para hacer todo esto.
Él necesita una congregación de personas. ¿Ya? No es un llanero solitario como para que después le rindan honores por su trabajo bien hecho. O sea, es imposible pensar en un concepto purista que Pablo le dijera, no sé, a Bernabé, Bernabé, sabes que la próxima semana voy a ir a Listra porque la iglesia en Listra está de aniversario y me invitaron, así que vamos a ir. Incluso ya me dijeron que me iban a dar un diploma por la obra que yo he hecho en toda la iglesia de Asia Menor. ¿Usted cree que Pablo recibiría un galvano? ¿Usted cree que Pablo recibiría un diploma? No, Pablo no recibiría eso porque es inmerecido. Él no cree merecer eso. Y aunque lo mereciera, ya se le fue impuesta la labor para hacerla. Y él prefiere recibir su premio, su galardón en el cielo de mano de Dios y no de los hombres. Con un gracias me conformo, diría. La que sigue. ¿Por qué esta foto? ¿Por qué esta foto o este fresco, esta pintura? ¿Por qué está dentro del contexto del libro de los Romanos, la carta a los Romanos? Por lo siguiente, Pablo obviamente es una figura sobre la media. Ellos ya se dieron cuenta que Pablo era un apóstol, que Pablo era un siervo de Yahweh, que ya no era el perseguidor de la iglesia, sino que al contrario ahora es un servidor de la iglesia. Bien. Este fresco o esta pintura relata cuando los hermanos supieron que Pablo se iba a Roma. Alguien podría decir por qué tanta congoja y tanta endecha Pablo subiéndose al barco. ¿Qué pasaría en Roma? ¿Alguien percibiría algo que va a pasar en Roma? Respuesta. Todos sabían, incluso quizás Pablo ya lo sabía, que de Roma él no salía vivo. Esa sería la última oportunidad que vieran a Pablo vivo. Incluso él mismo dice, mi carrera ya está terminada, mi corona muy pronto. Él ya sabe. Entonces, Pablo es un ícono, pero como ícono, él también da a entender que este ícono que es Pablo, lo hizo en visión de un cuerpo, de una congregación, de una iglesia. No lo hizo solo, como para llevárselo en laureles. Ese es el punto. La que sigue. Me interesa mucho esta vuelta larga para lo que viene. Mire, esta es otra carta a los romanos, ¿bien? O sea, otro capítulo de la carta a los romanos. Y yo le marqué con letras rojas, ¿bien? Para no leer todo el pasaje. Ahí dice Febe, Priscila, Aquila, María, Andrónico, Junías, Amplías, Urbano, Aristar. Ahí están todos. ¿Qué hace Pablo? Pablo sabe que está a punto de que le corten la cabeza. Y Pablo lo que está haciendo, que algo pero maravilloso, que merece todo mi respeto, Pablo, ahí, yo lo aplaudiría de pie, incluso le haría una reverencia a Pablo. Bien, Pablo, bien. Antes de irse Pablo, sabiendo que lo van a adular, lo van a reconocer, Pablo, el gran teólogo, el que escribió la mitad del Nuevo Testamento, Pablo, el gran Pablo, los 3 viajes misioneros, bien Pablo, Pablo, bien Pablo, Pablo, el apóstol Pablo, bien Pablo. Él se va de esta tierra denigrándose. Mira, él se denigra como buen siervo, se denigra. ¿Y cómo se denigra? Lo hace reconociendo la obra de un otro. Reconoce la obra de Febe, de Apeles, Astaquis, María, Julia, Nereo, Hermas,
Flegonte. Él hace eso. Se indignifica, dignificándolos a los demás. Bien, Pablo, bien. Digamos. Y sigue. Sigue. Los animo, hermanos, que vigilen a esos que causan divisiones y les tienden trampas, justamente con las enseñanzas de las cuales han sido entrenados, sirviendo a la Don Machiach. Y abajo que dice en letrita roja, a Timoteo, Lucio, Jasón, Tercio, Gallo, Erasto, Cuarto. Incluso acá, al centro, donde dice tercio, yo tercio, ¿no? Al centro de la hoja, digámoslo, dice tercio. Y dice, yo tercio, el que escribe esta carta lo saluda en Yahshua, lo saluda en Cristo. O sea, incluso Tercio, que estaba escribiendo la carta, como que agarra vuelo, como que se emociona, como que dice, ah, bueno, ya que estamos saludando a la gente, oye, yo estoy escribiendo la carta, Tercio, acá lo saludo también. Ah, eso hace Tercio, como que, como no sé. Pablo, yo también podía saludar, sí, también saluda ya. Oye, yo Tercio, el que estoy escribiendo la carta, lo saluda. Qué fantástico. Entonces Pablo está haciendo eso, está exaltando la obra de un otro. Esto me parece fantástico. Digamos. Perdón, hermano Juan Carlos. Dime, hermano. Antes Pablo se autoidentifica cambiándose el nombre, ¿no? Perfecto. Bien. Bien. Sí. Saulo Tarso por Pablo. Sí, sí. Porque Saulo, técnicamente, etimológicamente, significa algo como el llamado de Dios. ¿No? El siervo que es llamado por Dios. Entonces, él se autoindignifica y ocupa su nombre Pablo, que significa vara pequeña. O sea, hay un micrófono abierto ahí. Jonathan, ¿se puede apagar tu micrófono? Entonces, este hombre se autodignifica. Perfecto. Una estrellita para ti, Rafael. Por fin. Entonces, desde ya, claro, por fin, desde ya, él comienza su ministerio haciendo lo que Juan hace. Juan dice, es necesario que yo mengüe para que mi Señor sea enaltecido. Genial. El rey David, cuando sale danzando semi-desnudo, también hace lo mismo. Yo no quiero que la gloria sea para mí como rey que conseguí traer el arca de vuelta. Él se hace loco, se desviste del torso desnudo, se pone un efod y baila como haciendo el loco. Entonces todos dirían, mire, el rey David se volvió loco, no importa, yo quiero que no caiga en mí la gloria, sino que caiga en mi Señor. No, o sea, ese es fabuloso, fabuloso, extraordinario, me parece espectacular. Eso es un siervo. No se lleva los laureles solo. Y de hecho ni siquiera se lleva los laureles, no se lleva nada. Sigamos. Perdón. ¿Por qué dame esta que sigue? Porque no la leí esta. Esto es importante lo que viene, dice. El ser humano siempre ha tenido una inclinación a honrar, incluso a venerar a otro ser humano. Bien. Quizás por eso Yahweh no permitió que encontraran el cuerpo de Moisés al morir. De ser así, Moisés ya tendría una basílica en honor a su nombre. Porque a nosotros nos gusta la tontería. ¿Cierto? El ser humano es inclinado a que lo adulen, que le reconozcan los cargos, incluso ojalá que le mencionen el cargo y después el nombre. Anda. Jonathan,
algo que compartir? Veo tu manito levantada. ¿Qué tal, Johanan? Dios te bendiga mucho, Dios bendiga Hola, tu hola, alma, bendiciones. Dios Amén, prospere en todas las cosas. amén. Bueno, tengo derecho a replicar. Yo de verdad que tengo un tema con esto de que, primero que todo, lo que tú dices, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿A qué quiero llegar con esto? Yo creo que yo me demuestro tal cual como soy y pido las disculpas del caso a todos los hermanos, pero también creo de que no se vayan a escandalizar por lo que escuchan. Hay cosas peores en nuestro corazón, en nuestra mente. Estamos siendo limpiados por su sangre, estamos siendo renovados cada día más a su imagen y semejanza. Yo no quiero que se escandalicen, yo no quiero que tengan un espíritu farisaico, que eso lo reprenda el Señor. Yo bendigo a todos mis hermanos, de verdad, para mí es muy grato estar en este foro. Lo que escuche no importa. Usted preocúpese de la intimidad con Dios, cada uno estamos siendo regenerados por su sangre, así que yo quiero tener bien en cuenta esto. Por consiguiente, cuando hablamos de un sermón basado en historia, nos encontramos con varios relatos bíblicos, Juan Carlos. Tú lo sabes y tú lo manejas muy bien, y Así es. gracias a Dios por aquello. De verdad, a mí un relato que uno de los relatos que más me encanta es el relato de Jonás. Bien. De Jonás. Ese es uno de los relatos que más me encanta, porque veo que como estamos al otro lado de la eternidad y todavía vivimos en este cuerpo mortal, cuando Dios nos habla a través de su palabra, o cuando Dios nos dirige a través de sus mandatos, tenemos la inclinación a la desobediencia. Gracias. Siempre. Entonces, ahí nos dan varios ejemplos de que David cayó, Jonás se equivocó, y muchos hombres que fueron usados plenamente por la mano de Dios. Entonces, los sermones bibliográficos, temáticos, es una conjunción en donde Dios se hace ver en todos sus atributos, que es autosuficiente, que cuando Él llama se tiene que obedecer, que cuando Él dice algo se tiene que cumplir, escatológicamente ya se está cumpliendo todo, y Dios sigue hablando a través de sus siervos y sigue confirmando su palabra. Amén. Bien, Gracias, perfecto. Juan Carlos. Gracias a ti. ¿Alguien quisiera hacer un comentario más? Dame la diapositiva, Claudio, cualquier cosita ahí, alguien no interrumpe nomás. Aquí hay un tema re importante, porque nosotros tenemos que buscar los equilibrios. Y esto es así. Imagínense si hubieran encontrado el cuerpo de Moisés, ya tendría una basílica del porte de un edificio. Bien. La que sigue. Otra característica de suma importancia del sermón biográfico es que permite estimular un acercamiento entre los problemas y victorias del hombre en los pasajes bíblicos y el hoy. ¿Cómo lo aplico? Porque todos tenemos luces y sombras, como dice nuestro hermano, ¿cierto, Jonathan? Y vamos en vía de perfeccionamiento. Lleva a pensar que ellos no fueron diferentes a nosotros. De hecho, la Escritura dice que están sujetos a pasiones y todo lo demás. Salvo por su fe y dependencia del Creador, que es justamente lo que estamos llamados a aprender en nuestra cotidianidad. Bien, eso. La que sigue. ¿Tienes tu micrófono prendido? Parece que Jonathan todavía. Dice, el sermón biográfico
no se sujeta a casillas específicas. Bien, incluso hasta el sermón temático, que es un sermón súper abierto, igual está sujeto a casillas. Pero este sí que no, este no está sujeto a casillas. Bien, fluye libremente, tiene cierta estructura, pero fluye muy libremente. La esencia es presentar al siervo de Yahweh Elohim con todas sus luces y sombras, como las podremos tener cada uno de nosotros. De hecho, Jonás nos representa a veces muy bien. Jeremías también nos representa muy bien cuando él dice, ya, no predico más, no hablo más de esto, se acabó el tema, yo cierro todo, se acabó el tema, ¿cierto? Pero nos dura cuánto. Nos dura cuando nos dice, hermano, usted podría ir a predicar acá. Hasta ahí no me llego porque para allá partimos. O cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿qué me librará de este cuerpo de muerte? No, entonces, todos tenemos luces y sombras. Ay, Señor. Ya, la que sigue. Vamos a ver este caso, que es Noé. Sería Noah, ¿no? Y su traducción sería descanso. Y sí, tiene su nombre bien puesto porque le dio descanso a la humanidad. Bien. Es un muy buen tema. Sigamos, aquí nos vamos a adentrar a este caso. Dice bosquejo. Aquí ya vemos la parte que a todos les interesa y allá hay el bosquejo y aquí está el bosquejo. Sería título, título de la canción. Un ejemplo de integridad en una sociedad sin Dios. Ahí usted se lo cambia, le pone lo que quiera. Bases escriturales, Génesis capítulo 5 y capítulo 6, que es donde aparece todo esto de Jonás y eso. Entonces, comencemos. Claudio. A ver, antes de entrar, ¿alguien quisiera decir algo? ¿A alguien se le quedó algo en el tintero, alguna cosita o no? Porque ya no entramos al sermón. ¿No? Sí, por favor. Ya. Dale, a ver. Me quedé ahí, no sé, me desconcentré un poco en donde dice usted el sermón biográfico no está sujeto a casillas específicas. ¿A qué se refería con eso? Claro, porque los sermones que nosotros hemos visto, temáticos, textuales, tienen una introducción, un desarrollo, una aplicación, un llamado, ¿cierto? Tienen su estructura. Y este no. Este no. Este está mucho más abierto. Lo que sí, claro, como todo sermón, tiene que tener una aplicación, porque si no, no te cuadra. Tiene que existir esa aplicación. Pero esa aplicación también está libre para que tú la puedas adecuar como tú quieras. Desde tú, como quieras presentar a la persona. ¿Lo quieres presentar como un patriarca? ¿Lo quieres presentar como el ícono? ¿Lo quieres presentar como la persona con todas sus sombras? ¿Cómo la quieres presentar? Por ahí va el punto. Bien. Entiendo, sí. Gracias. Hermano Nelson. Sí, hermano, buenas noches, hermano Juan Carlos, gusto saludarle. Bendiciones, un placer. Hermano, perdone, pero tengo la misma duda del hermano, sigo sin entender porque mientras conforme hablaba del sermón biográfico, inevitablemente se me venían a la mente biografías de al menos 3 personajes, perdón por la palabra personaje, sé que no se le debe usar, pero está un poco en la costumbre del hablar y del mal hablar. Pero inevitablemente se me venía a la mente y inevitablemente encasillaba el sermón en una temática que particularmente a nosotros como familia nos toca mucho,
nosotros tuvimos muchísimos problemas para tener nuestros hijos. De hecho, prácticamente, técnicamente, mi señora es estéril. Y me llamaba mucho, me encanta la biografía de Isaac, en especial el milagro que hace Sara, la biografía de Sara, lo que ocurre con Samuel, Ana, lo que pasa con, por ejemplo, con Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que si uno compara estas tres cosas, inevitablemente uno las encasilla en un tipo de mensaje. Entonces no sé dónde está el error ahí, si me puede corregir, hermano, gracias. Sí, el hecho de la estructura, porque insisto, en un sermón textual uno tendría título, doxología, introducción, desarrollo, aplicación, conclusión y llamado, ¿cierto? Que están súper marcados. Y hasta cuando uno ha estudiado homilética y ve a una persona que está predicando, hasta le va marcando los tiempos. Pero dice, ah, mira, ya pasó a la aplicación, como que ya está sintonizadito. Pero este bosquejo está mucho más abierto, porque va a depender tan solo del que lleva el mensaje, cómo lo introduce dentro de la asamblea. Así de simple. ¿Por qué? Porque, insisto, cómo yo quiero proyectar a la persona que estoy relatando su biografía. Porque también puedo tomar a Jonás como el Jonás político. ¿Bien? El Jonás político que quiere que destruyan a Nínive porque es su gran enemigo como nación. Entonces, y que ese Jonás político se enfrente a su realidad de siervo y de ministro de profeta, que tiene que ir más allá de la cuestión política y civil. ¿Bien? Entonces, la pregunta es por dónde entro. Disculpe, entonces si utilizara, por ejemplo, el primer ejemplo de Sara e Isaac, y yo le quisiera dar un énfasis en el milagro, ¿verdad? En la esterilidad de Sara, lo estaría transformando de inmediato en un sermón temático. No, porque el temático es un tema, pero yo me voy a introducir a través de una persona, mientras que el temático es un tema casi subjetivo y es implícito, mientras que estoy hablando de una persona real que es un ente, que ocupó un lugar, un espacio y un tiempo histórico. Entonces la única diferencia va a ser cómo proyecto yo a esta persona, cómo proyecto y cuál va a ser, tú dijiste una palabra clave, ¿qué potencio en la historia de esta persona? ¿Ves? ¿Qué potencio? ¿Potencio la persona o voy a potenciar lo que Dios hizo a través de esta persona? En este caso, Pablo está diciéndole a la gente, ¿saben qué? No me miren a mí. Si yo estoy encadenado, ¿ves? Entonces, va a depender mucho de que cómo yo proyecte y cuáles son los elementos que yo quisiera que se potencien dentro de la historia. Porque si tenemos tres expositores de Noé, los tres van a ser diferentes. ¿Ves? Sigamos, ahí vamos a concluir un poquito más. Entonces tendríamos el título, ¿cierto? Y también tendríamos el texto. El texto es súper grande, se dio cuenta que no tiene versículo áureo, no tiene doxología. No tiene doxología. Si quiere la hace. Y no tiene texto áureo. Bien. Ahora sí, sigamos. Entre la biografía de Noé se cuenta que, aquí entramos, aspectos globales de la vida de Noé. Vamos a entrar, como siempre lo he dicho, lo que yo hago por lo menos, siempre entrar por lo global, por lo macro, y después entrar a centralizar un poquitito ya lo más puntual o a lo más micro. Bien, así lo codifico mejor. Algunas personas empiezan al revés, empiezan por lo micro, se empiezan a ampliar.
Yo prefiero lo de afuera y después empezar a unir hacia el centro. Entonces dice aspectos globales de la vida de Noé. Bien, sigamos. Sería, fue un llamado a cumplir una misión en un momento coyuntural de la historia. Coyuntural, palabra clave. ¿Alguien podría decir que es coyuntural? Hacia la rápida. ¿Qué es coyuntural? ¿Cuáles son las coyunturas? ¿Cierto? Estas son las coyunturas de los dedos. Es un antes y un después. Es un cambio de paradigma. 1. Noé fue un ejemplo de integridad en una sociedad corrupta. Esto es lo global. 2. Yahweh revela sus planes a quienes son llamados. En este caso, a Noah. 3. Los planes de Yahweh se cumplen a mediano y largo plazo. Van correlativos, ¿cierto? Van dando pasos. Eso es en lo global y en lo coyuntural. Digamos. 1. Noé está estrechamente ligado con el alivio del dolor de la humanidad. Versículo 29. 2. Era descendiente de Adán, el hijo de Lamec. Génesis 5:30. Tuvo otros hijos, tuvo otros hermanos. En este caso, Lamec tuvo otros hijos e hijas. Noé vivió en medio de una sociedad inmoral. Génesis 6. Ustedes se recuerdan en Génesis 6. Bien, viendo los hijos de los hombres, los hijos de Dios y todo eso. 5. En los tiempos de Noé había hombres de renombre, los gigantes. En realidad esa palabra está muy mal traducida. Tenía que haber sido los valientes de ese tiempo. Bien. Porque uno piensa que gigantes tienen 3,50 metros. No, son los valientes. 6. Yahweh reconoció la naturaleza pecaminosa del hombre en ese tiempo. Él dijo, ustedes son más malos. Duermen pensando maldad. Sueñan haciendo maldad y despiertan viendo a quién van a hacerle daño. Ustedes piensan maldad. Todo el día es lo mismo. Sigamos. Bueno, aquí hay una imagen que la dejé completa porque me gustó. Ya parece que las puertas están a punto de cerrarse. Tuvo que haber sido tremendo eso. Bueno, eso. Era tan solo la foto que me gustó nomás. Nada más. Sigamos. No era más que eso. O no voy a decir nada. No era ni siquiera para hacer una prueba. Nada, era para que la vieran nomás. Dice, 7. La maldad se había multiplicado. Malo. Noé era un varón justo. Noé era perfecto en medio de una generación corrupta. Noé tenía una familia normal. El desmoronamiento moral abarcaron todo el género humano, incluso niños. 12. Yahweh impartió instrucciones específicas. 13. Noé era obediente a Yahweh. Digamos, con todo esto usted tiene que hacerse una historia. Otro elemento más. Dice, Noé fue llamado a cumplir una misión en un momento coyuntural de la historia. Hasta la repetí, parece, ¿no? Ah, no, pero tiene una segunda fase. Dice, 1. Históricamente, hombres de Dios eran impactados o impactaban al mundo que les rodeaba. Noé, José, Moisés, Abraham, Josué, Gedeón. Note, por favor, hermanos, note, ellos no son líderes. Si usted conversa con José, si usted conversa con Noé, si usted conversa con Moisés, Abraham, Josué, Gedeón y todos estos hermanos, ustedes se dan cuenta que por ningún lado ellos se consideran líderes.
Por ningún lado. Acuérdese de mí. Cuando esté en el cielo, agárrese a uno de estos y le pregunta. Oye, tú eras un líder en tu tiempo. ¿Yo? Perdón. ¿Yo qué? Acuérdese de mí. Hágalo. Agárrese uno cuando esté en el cielo. Después me busque y me comenta. Porque también creo que va a estar allá. 2. Había conciencia de la importancia de caminar con Yahweh. Génesis 5, 23 y 24. 3. Noé entra en escena para cumplir los designios de Yahweh. Incluso Matusalén vivió todos esos años para esperar que naciera Noé. Ahí hay un tema súper interesante. Yo sé que la hermana Yagelín Sangüesa lo tiene clarísimo, me gustaría que un día escriba sobre eso. 4. Como en el caso de Jeremías y otros hombres de Dios, el Señor le tenía escogido desde antes de nacer. Ahí quiero llegar. ¿Por qué Matusalén vivió tanto tiempo? Porque estaba esperando los tiempos para que calzara Noé. Eso es súper interesante. Sigamos, Claudio Alvarado. Dice, Noé fue un ejemplo de integridad en una sociedad corrupta. Bien, 1. La integridad, ahí me equivoqué al escribir, tendría que decir ¿qué? La integridad que le llevó a alcanzar gracia delante del Señor. Noé se caracterizó por ser justo delante de Yahweh. 3. Noé era perfecto en medio de una generación corrupta. Esto es súper importante, hermano. Este hermano sí que era una lumbrera. Miren, sigamos. Sigamos. Era algo así. Está solitario, como la foto que le mostré ahí. Se sacó una selfie. Esa. Estaban todos los demás gritando y él estoico, solitario. Parece que todos los siervos de Dios son medio solitarios, así que ahí los quieren mucho. Ya, esa sería la foto, sigamos. Y no, puro turban nomás. Dice, Dios revela sus planes a quienes son llamados. No era un hombre normal, con una familia normal y obligaciones. 2. Dios escogió a Noé para desarrollar una misión específica en un momento específico. 3. Las revelaciones de Yahweh se producen en hombres dispuestos a escucharle y hacer su voluntad. Esto, el 3, es coyuntural. Es súper importante. ¿Por qué? Porque técnicamente todos creeríamos que somos siervos de Dios. ¿Usted fue salvo? Sí, entonces usted es siervo del Señor. Sirva al Señor. Pero no una persona porque acepta a Jesucristo como su único Señor y Salvador, es siervo de Dios. Uno voluntariamente tiene que acceder a un discipulado con Yahweh. Entonces, Dios toma a aquellos que toman la mancera. Dios toma por siervos a aquellos que cruzan la línea divisoria hacia el enemigo. ¿Se entiende? Eso es súper importante. Una persona que entra a una fábrica como empleado de la fábrica, claro, técnicamente él es un empleado de la fábrica y le pagan su sueldo mensual porque es un empleado de la fábrica, pues está la nómina mensual para los pagos. Pero si esa persona pasa en el baño, pasa hablando por teléfono, se da la vuelta, se fuma unos cigarros, se toma unos cafés y sale a darse una vuelta en el auto y después simplemente marca, esa persona no tiene nada de operario, no tiene nada de empleado. Esto es lo mismo, una persona puede ser salva y automáticamente se convierte en un siervo. La respuesta es no. El siervo quiere servir. El siervo se envalentona como para querer ser siervo de Dios y empieza a procurar servirle. Porque hay personas que son salvas y se quedan con su salvación nomás.
Pero Dios valora y toma en cuenta a aquellos que se ponen la mancera, que toman la posta y siguen adelante. Bien, para obtener un elemento de acción en cuanto al ministerio de la congregación. Bien, eso, sigamos, Claudio. Dice, los planes de Dios se cumplen a mediano y largo plazo. 1. Yahweh reveló a Noé los planes a mediano plazo. Le dijo, ¿cierto? Construye una arca. 2. Yahweh reveló a Noé los planes a largo plazo. Le dijo lo que iba a suceder. El hombre debe aprender a descansar en las promesas de Yahweh. Lo que hizo Noé, sino es un tremendo ejemplo. El hombre debe aprender a descansar en las promesas de Yahweh. Bien. Lo que le faltó quizás a Abraham. Tuvo un hijo anticipado, se llama Ismael. Y de hecho todavía ahora tienen problemas justamente con esas generaciones. 4. Mantenernos en los planes de Yahweh nos obliga a ser obedientes. Justamente lo que hacía este hombre, obedecer. ¿Obedecer a qué? Obedecer a una voz. Dios habló con él y le dijo, y él obedeció. Y se mantuvo obediente a esa voz. Y le pasa a todos los siervos. Cristo decía, yo simplemente digo lo que mi Padre dice que diga. Pablo también dice, yo soy un siervo en cadenas. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor. Sujetos. Bien, sigamos. Entre las ventajas del sermón biográfico se cuentan. 1. Analizar en detalle el desenvolvimiento histórico de una persona, en este caso de un personaje. Me gustaría, Claudio, si podríais cambiar esa frase porque no me gustó. Incluso había puesto persona, pero cuando uno va escribiendo en el Word, te cambia eso, persona. 2. Analizar en detalle la relación de un personaje a una persona. Tiene que ser también, por favor, Claudio, una persona determinada con Dios. O sea, Dios, en este caso sería por Dios, porque hay una determinación de Dios sobre una persona. Como decía Pablo, ya se me impuso la necesidad de hacer este trabajo, debo hacerlo. Luego que le pasó a Jonás. Jonás se le impuso el proyecto de ir a Nínive a predicar y simplemente lo tuvo que hacer sí o sí. Bien. Entonces es muy difícil escapar de un ministerio. Yo insisto que los que tienen ministerio y en algún momento se confrontan con la realidad que los entristece, que las cosas no salen y que la gente los critica y los juzga y qué sé yo, entonces uno dice, ¿saben qué? Déjenlo ahí nomás. Hagan lo que quieran, piensen lo que quieran, no me llamen. Se acabó el tema. Pero así como Jeremías, también el Espíritu Santo lo vuelve a enamorar y vuelve y lo llena nuevamente, ya va. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Eso, la que sigue. Dice, el último parece que no lo leí, dice, analizar sus puntos fuertes como también los débiles de Noé. Analizar el detalle que misión cumplió. Sí, eso. Muy importante. El tema de la debilidad. Si nosotros no somos ni superhombres, ni supermujeres. No, nosotros somos personas comunes y corrientes con el Espíritu Santo y sujetos a pasiones. El Señor nos pide confesarlo. Así de simple. La que sigue. Aquí viene la aplicación, que toda predicación tiene que tener una aplicación. Dice, ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo reaccionaríamos si supiéramos que estamos a punto de perderlo todo? Piénselo. Les llega la información, no sé, de algo. Pasó algo, lo estafaron, le van a embargar la casa, le van a hallar hasta el perro. El perro no será muy fino, pues se van a hallar igual. ¿Qué pasaría con nosotros? Porque hay que ponerse en la persona de Noé.
todo iba a desaparecer. Todo. 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 ¿Bien? Necesitamos ponernos en la persona para entender a la persona. Digamos, a sus 600 años, Noé sentía el peso de la edad. Obviamente, una edad ya avanzada. Mientras observaba el cielo oscuro, pensaba que su fin estaba cerca. El mundo y su alrededor se había corrompido por completo, inundado de maldad y violencia. Yahweh, cansado de la corrupción humana, le dolió haberlos creado y decidió poner fin a toda vida sobre la tierra. Le dolió en su corazón. Otra versión diría, y se arrepintió. Mala traducción. Mala transliteración. Le dolió en su corazón haber creado al ser humano. Bien. Entonces este hombre, a su edad avanzada, ve que todo se derrumba y que todo está destruido moralmente, socialmente. No había ley, no había moral, no había ética, no había nada. Digamos. Entonces, esta es la condición de este hombre. Pero de repente, perdón, la poderosa voz de Yahweh rompió el silencio y dijo: Noé, construye un arca, porque voy a enviar a la tierra un diluvio de agua que destruirá todo lo que tiene vida bajo el cielo. Noé obedeció de inmediato, pero no fue fácil. Su familia dudaba de él, murmuraban a su espalda: está loco, un arca en medio de la tierra seca, susurraban sus hijos. La que sigue. Sus vecinos se reían a carcajadas cada vez que pasaban por su terreno. Miren al viejo loco construyendo un barco en el desierto, gritaban burlonamente. A pesar de la incredulidad y las risas, Noé siguió adelante. Yahweh Elohim me lo ordenó, repetía como un mantra que lo mantenía en marcha. Finalmente el arca se levantó imponente, lista para el destino que le había sido asignado. Imponente, grande, fastuosa, inmensa, operativa, digamos. Cuando las lluvias comenzaron, Noé y su familia se refugiaron en el arca, mientras los vecinos corrían con pánico. ¡Ayúdanos, Noé!, gritaron, pero era demasiado tarde. Después de 150 días, cuando la lluvia cesó y las aguas descendieron, Noé miraba a su alrededor. Todos habían muerto. Todo era destrucción. ¿Por qué, Señor?, murmuró. La que sigue. Las ciudades, los pueblos, los campos verdes donde solían jugar sus hijos, todo se había desvanecido bajo el peso del diluvio. El mundo que había sido su hogar era ahora un vacío, sombrío y silencioso. La devastación era total. Noé, confía en mí. Resonó nuevamente la voz de Yahweh, más suave, pero igual de firme.
Noé sabía que, aunque todo lo que conocía había desaparecido, una nueva esperanza estaba por nacer. Sigamos. Conclusión. Somos descendientes de Noé. En nuestras vidas habrá diluvio. Construyamos un arca, aunque seamos rechazados por ello. ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer hoy para asegurar un mañana seguro para nuestra familia? La que sigue. Llamado. ¿Estarías dispuesto a ser rechazado por defender lo que crees correcto? Eso es. Gracias, Claudio. Dame las cámaras, ¿no? ¿Algún concepto, alguna idea, alguna conclusión que podamos aludir? Yo creo que este sermón es hermoso, Sí. puesto que permite entender de que todo lo que nosotros somos es de Dios y por lo tanto nada es para nuestra honra ni para agarrar sublimar nuestro ego, sino todo para gloria y honra de Dios. Y entonces somos siervos y esto nos conlleva a también resaltar de que la obediencia, el temor a Dios es el que nos va a permitir llegar a la meta establecida, que todos tenemos alguna misión que cumplir, quizá no de la envergadura que Dios hizo con las personas que están dentro de la Biblia, pero cada uno tiene un granito de arena y que resaltar que todo lo que nosotros logramos en beneficio de una comunidad o hasta en la propia vida de uno es gracias a Dios. Y saber que nuestras debilidades y nuestras fortalezas son también como enseñanza de que uno debe de confiar en Dios para lograr la meta. Realmente me encanta muchísimo. Sí, sí. Y nos deja una capacidad de entendimiento superlativa y nos da una libertad de acción, pero esa libertad de acción tiene que estar sobreacreditada en la hermenéutica del contexto donde esta persona vivió. Yo no puedo argumentar ideas que no están en el contexto del texto. Incluso, mire, un detalle. Voy a predicar y voy a decir esto. Hermanos, Dios levantó a Débora para ser usada en sus manos. Dios levantó a Débora. Dios está levantando a Déboras. A ver, momento, hermano, bajemos un poquito las luces, centremos un poco el tema. Dios no levantó a Débora. Dios no levantó a Débora. Dios no levantó a Débora. Pero sí Débora, al levantarse, Dios la usó. Eso sí. No hay ningún llamado de Dios, de Yahweh, a Débora para que se levante y haga lo que hizo. Sino que ella se levanta en fe. Ella se levanta en autoridad. Y Dios la usa. Entonces los conceptos tienen que manejarse muy bien en forma hermenéutica. Porque si no estaríamos proyectando una figura que no corresponde. Entonces, si bien es cierto, este sermón biográfico es muy amplio y muy exquisito, se puede hacer mucho en él, pero siempre tiene que estar en el marco de la hermenéutica. ¿Alguien más Una quisiera comentar algo? consulta, el tiempo de duración parece que es larga, por lo tanto no es para entre semana ni los domingos, sino para alguna conferencia o algo así. Exactamente.
Exactamente, exactamente. Esto no fuera un día Marte con 20 minutos, porque tendría que sintetizar mucho y hay mucha riqueza en cada persona que fue usada por Dios. eh, Dejaría muchos elementos afuera en una predicación de martes o jueves. O sea, tendría que ser como una charla expositiva. Sí, tiene razón. Hermano Nelson, vi una manito arriba. Sí, hermano, me gustaría comentar algo en relación a Pablo, ya que lo tocó y en general porque se han esbozado algunos comentarios en relación a lo que tiene que ver con, en términos generales, con la humildad, con esa falta de ego. Decir que a modo personal creo que es bien difícil, hermano, que nadie tenga ego. ¿Ah? Porque a todos, hermanos, sinceramente, si esto uno debe hacerse una pregunta a la conciencia. A todos les gusta que le digan que las cosas las están haciendo bien y eso empieza a gustar. El tema en general no es el entorno, no son las personas que nos dicen las cosas que si lo estamos haciendo bien o no. El tema es uno mismo. El problema es un problema interno. El que diga que no, que es humilde, que esto, que no, que yo hago. Hermano, de verdad, cada uno sabe. Ahora, ¿por qué es bello el ejemplo de Pablo? Porque Pablo tuvo que darse, perdonando la expresión, de bruces al piso para poder entender realmente que era un siervo. Porque es lo único y es la única forma que uno puede entender de que realmente es un doulo. Humillándose, muchas veces siendo humillado por otro para despojar la carne y para finalmente dejar el ego. Hay cosas que quedan relegados en un rincón, nuestra naturaleza queda de alguna manera arrinconada, pero está siempre latente, está siempre presente. ¿Ah? Eso es una cosa. Y lo otro, hermano, hacer un alcance en relación a, me gustaría que me corrigiera, por favor, pero Noé tenía 600 años cuando ocurren estos hechos. Y Noé en total vive 950. Ahora, uno podría decir que era un anciano, pero la longevidad en ese tiempo también tenía una amplitud distinta. Podría ser que uno, y si hiciera una analogía, una relación con el tiempo de ahora, uno podría decir, bueno, Noé recién tenía 40 años, porque el propósito de Dios también era distinto. El vigor, la potencia, las fuerzas también eran distintas. Uno de 600 años podría pensar que prácticamente no tenía ninguna capacidad de hacer nada. Ahora, claramente, después del diluvio, hay un cambio en términos de longevidad. Ya no son estos 900 años, o Matusalén creo que vivió 1000 años, casi 1000 años, pero sí hay ejemplos de 120 años como Moisés. Entonces me gustaría que me explicara, ¿hay una relación? 600 años encontrábamos un viejito así de bastón que Dios de manera especial le dio un poder para construir esta arca, ¿o no? Gracias, hermano. Sí, ahí hay dos elementos o tres que sería bueno analizarlo. Uno, el tema del ego, que todos tenemos ego. Eso es así, es así. Y el ego es positivo. O sea, todo ser humano tiene un ego para poder crecer, desarrollarse, tener una valía. Y eso, estando sano, está bien. Y si es salvo, ese ego está sano. El punto es el orgullo. Ahora, los que son ministros, sí o sí, sí o sí, el ego tiene que estar en cero o el orgullo tiene que ni siquiera existir. No puede ser, porque si no va a tener muchos problemas, muchos problemas. O con la vanagloria, o simplemente porque quieren que siempre lo estén validando. O sea, tratemos, obvio, todos estamos metidos en esto, que el ego siempre esté en cero y bien abajo, que cada uno no tenga mayor concepto del que debe tener. Esa es una parte. Lo otro es el hecho de los años, que se entiende que no eran los mismos años de ahora, y ni el vigor tampoco era el mismo de ahora. Seguramente una persona de 600 años que vivió 700, no sé, o 800, 900, seguramente podría ser un adulto mayor,
no un anciano de días, no un adulto mayor, pues tendría que tener vigor para hacer ese barco, ¿cierto? Y tener aliento para que sus hijos se proyectaran en él. O sea, no era un anciano que andaba con un bastón, eso está claro. Ahora, después del diluvio, sí, se nota, como dices tú, a un Noé cansado. Se nota que la línea empieza a descender. Y hay otro elemento más que también podríamos ponerlo en el juicio, que no está en el texto, pero se podría hablar en forma teológica, que quizás operó también en él un don de fe, porque para construir un barco en el desierto, esa la hace cualquiera. El don de fe no desciende ni asciende, sino que el don de fe está siempre fijo. No lo podemos justificar con la Biblia, o sea, no hay ningún versículo. Pero poniéndonos en la misma piel de él, tuvo que haber operado algo ahí. Pero es una tesis, es para tomarse un café. No, hermano, es súper, no es doctrina. perdón, o sea, es Nelson. tremendamente acertado lo que dice. O sea, si de hecho no había llovido nunca y le cree a Dios de que va a llover, evidentemente había un tremendo don de fe, pues, evidentemente. Sí, sí. Ahora, para tener que escuchar todas esas voces que se burlaban por tanto tiempo, incluso quizás hasta sus hijos dirán, pero estamos viendo que capaz que mi papá esté loco, anda escuchando voces el viejo. Pero escuche esto, hermano. Cuando se cierra la puerta, y la puerta no la cierra Noé. Usted sabe que la puerta no la cierra Noé. No. Yahweh, Elohim, Sebaot, Aleph, Tab. Cerró la puerta. Y cuando él cierra, nadie abre. Y cuando él abre, nadie cierra. De hecho, la puerta que le abrió a la iglesia, una de las iglesias del Apocalipsis, dijo, yo te abriré una puerta que nadie podrá cerrar. Esa puerta se abrió para proclamar el reino de Cristo. Y nadie pudo cerrar su boca. Era pequeña la iglesia, pero poderosa, porque había guardado la fe y la doctrina. Así que esos elementos igual son elementos importantes en el juicio de la biografía. ¿Algún comentario? Aunque tenga su cámara apagada, no importa. Yo, hermano Juan Carlos, una consulta más que todo. Al principio de la clase usted dice, habla de no caer en un error en este sermón, ¿sí? Sí. ¿A qué se refería con el error? ¿A esto de adular a alguna persona, de darle honra de más, o algo así, o otro tipo de error? No, eso es exactamente eso, porque podríamos poner incluso a este hombre como un ícono ya superlativo, y justamente puede ser que obtuvo un don de fe para hacer esto. Lo mismo que hacía Pablo. Pablo hacía milagros, tenía dones de sanidad en él, resucitó a uno por ahí, sanó a otro, sanó un montón. Entonces, en algún momento podríamos poner a estos hermanos como super íconos, y eso es un error. Incluso nosotros tenemos un error que es involuntario. De hecho, no sé si usted se ha dado cuenta. Los hermanos leen la Biblia en el sermón y dice, hermanos, que el Señor les bendiga, hermanos, bendiciones, buenas noches, la paz del Señor. Abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 8. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? En el Evangelio según San Juan. No, no es en el Evangelio según San Juan. Porque ese San estás llevado a sublimarlo a un santo de la Iglesia Católica. Simplemente es Juan, el Evangelio según Juan, el Evangelio según Mateo.
El Evangelio según Marcos no es San Juan, porque ese San está arriba, entre Dios y los hombres. Es un concepto católico, no debería estar en los púlpitos protestantes, comillas. Bien, eso. A eso se refería el tema. Ya. Sí, disculpe, yo dije honrar, perdón, sí, honrar dije, pero es más que todo el honor o reconocer. Sí, y también sí, me pareció, cuando yo recién empecé a leer la Biblia, me pareció muy extraño que en la Biblia la Reina Valera dice San Juan, San Mateo, cuando era un concepto totalmente católico eso, ¿no? Entonces me pareció muy extraño al principio, claro. Así que eso. Y lo otro que quisiera resaltar en realidad, que me pareció, sacó un conejo del sombrero, el tema de por qué Moisés no se le encontró el cuerpo. Y creo que eso es una respuesta así como, no sé, bien rebuscada, pero me parece muy acertada, creo. Bien de macho de ideología. Un conejo de un sombrero. Es una tesis nomás, no de doctrina. No, sí, claro, pero me parece bien, porque en realidad como que todo el mundo se pregunta por qué. Yo lo he escuchado y creo como que ahora sí escuché una respuesta más o menos coherente. Coherente, Y para mí acertada. coherente, no. Claro. Así que Incluso hay gracias. hermanos que Maestro. a veces los hermanos predican y dicen, hermanos, abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo. Siempre como que le suena la S al final. Mateos. No, hermano, no es Mateos, es Mateo. Bueno, pero son cosas que ahí el subconsciente nos engaña. Ya, ¿algún comentario? Si no, cerramos. Hermano Juan Carlos, Sí. Hermano ¿cómo está? Marcelo. Bendiciones, la paz del Señor. Bendiciones. Habla Marcelo por acá, por estos lados de Talca. Así lo veo. Apareció. Sí. Y lo que pasa es que vengo recién llegando al trabajo y venía escuchando lo que en el teléfono de mi esposa. ¿Ya? Y Está la coscaya. estoy a la bolsa, dice. Claro. Quería acotar algo con el tema de lo que usted recién decía del apóstol Pablo. El apóstol Pablo haciendo, bueno, el Señor haciendo milagro a través del apóstol. Eran las señales que un apóstol debería de llevar para poder justificar su apostolado. Y Pablo dice, ustedes son el sello de mi apostolado. Bien. Y yo creo que Pablo en ningún momento él se mostró como la creme de la creme dentro de sus hermanos. Al contrario, le llamó la atención a Pedro por el que estaba. Pero hoy, más que nada, hoy como predicadores, y yo me involucro en esto porque también lo viví, creemos que las cosas pasan por nosotros. Sí. Creemos que Dios tiene que hacer un milagro porque estoy yo. Yo estoy predicando y yo voy a hacer el llamado, entonces el Señor tiene que hacerlo porque me tiene que respaldar. Bien. Me tiene que respaldar a mí. Entonces, de ahí nace quizás estos vientos de pseudo apóstoles que todos ellos tienen que mostrar de alguna forma algún milagro. Entonces, más que nada, y esto es un pensamiento que tengo de hace unos par de días atrás, ¿el Evangelio de Cristo se está predicando el día de hoy? ¿El Evangelio de las buenas nuevas? ¿O se está predicando más el testimonio de cada persona? Yo creo que los púlpitos están llenos de testimonios de cada persona y no del testimonio de Cristo, el cual se debería de llevar. Y ese error, yo creo que, como dice por ahí un hermano que conozco que es de Santiago y es tapicero, el 99,999% tiene el mensaje del testimonio propio. O sea, ¿a qué voy yo? Que la gente de hoy no ha escuchado las buenas nuevas de salvación de Cristo. Ha escuchado más las buenas nuevas
de los testimonios de cada uno de los que se presentan en un púlpito. Eso, hermano Juan Carlos. Sí, según vaya pasando el tiempo, la apostasía menos se va a hablar del sacrificio de Cristo, sino que más que nada por los proyectos de la corporación y cosas semejantes. Así que por eso estamos llamados nosotros justamente a eso, a ser puristas, a cambiar ese elemento para poder entregar un sermón coherente, un sermón que esté limpio, un sermón que tenga una estructura y que nos permita ser parte de la predicación. Cuando fue ayer, entré al Facebook y vi una predicación de alguien y comenzó diciendo al tiro: Señor, yo me anulo. Me anulo, Señor, para que tú hagas, yo me anulo. Que gana decirle, hermano, ¿por qué se anula? Si Dios lo quiere usar usted. Entonces nosotros también somos parte de la predicación y tenemos que hacerlo lo mejor posible. Ya, eso, hermanos, ¿algún comentario más? No sé, hermana María. Hermano Juan Carlos. Hermano Osvaldo. Buenas noches, bendiciones a todos. Bendiciones, Osvaldo. Bueno, estaba viendo esto de la autoestima, del orgullo, ¿cierto? Cuando Pablo habla en Romanos 12:3, que dice: desarrollen una sobria autoestima basada en los patrones de Yahweh. Y cuando uno analiza la palabra patrón, porque esto es lo que dice la Biblia Kadosh, dice que es un molde, una plantilla realizada en papel para ser copiada. O sea, él basaba su autoestima, ¿cierto?, basada en los patrones de Yahweh. Ahora, la sobria autoestima que dice Pablo, sobria, es una confianza excesiva, ¿cierto? Entonces, uno al analizarse en los patrones de Yahweh, o sea, en este caso, en copiar lo que hace Dios en nuestra vida, nosotros vamos a ver nuestros errores. A pesar de que Pablo era un erudito, ¿cierto?, en las Escrituras, ¿cierto? Pero él se basaba, ¿cierto?, su autoestima en los patrones de Dios para ver sus debilidades, sus errores. Sí. ¿Ya? Porque él también dice que habían falsos maestros, y eso lo habla en 2 Corintios 10. A ver, se los voy a leer para que usted más o menos me entienda lo que estoy diciendo. Dice 10, 12, 13, dice: no nos atrevemos a clasificarnos o compararnos como algunos que se alaban a sí mismos, midiéndose a sí mismos unos con otros y comparándose unos con el otro, y son sencillamente estúpidos. Y no nos jactemos de lo que ya se fuera del área de trabajo que Yahweh nos ha dado, sino que no nos jactemos dentro de nuestras áreas asignadas, y esa área llega hasta ustedes. O sea, en otras palabras, Pablo dice: no se comparen con otros, porque generalmente hoy día hay muchos que se comparan con otros, deduciendo que saben mucho de escritura, ¿cierto?, que saben mucho de sabiduría, y como que quieren aplastar a otro hermano que sepa menos. Entonces lo que Pablo dice, esa confianza sobria, esa sobreestimación que ustedes tienen, ustedes básense en los patrones de Yahweh, no en los patrones de otros, no en los patrones de otra persona. Porque ahí está el problema, compararse con otro y decir: no, si yo sé más que tú, yo tengo, qué sé yo, 5 años en el teológico, ¿qué tenés tú? Como para raciar. Entonces, él lo que hacía para mirarse su posición delante de Dios, él se basaba en los patrones de Dios. Bien.
Entonces, Bien, perfecto. claro, estuvieron hablando ustedes de, claro, cada persona tiene luz y sombra. Hablaron de luz y sombra. Hay oscuridad en el corazón. El orgullo en sí no es malo basándose en los patrones de Dios. ¿Por qué no es malo? Porque Pablo dice, yo me glorío en el Señor. Me estoy gloriando en el Señor. Yo me glorío en Dios. Yo no me estoy gloriando en lo que hace mi hermano, o lo que hace el pastor, o lo que hace el evangelista, o lo que hace el maestro. Yo me estoy gloriando en el Señor, lo que el Señor está haciendo en mí. Esa es la gloria que él tenía. Bien, bien. Bien, gracias. Claro, uno, si se va a gloriar, Pablo decía, me glorío en mis debilidades. Sí, o cuando soy débil, me tomo de Cristo y con eso soy fuerte. Me hago fuerte en el Señor. Perfecto, Entonces, gracias, todas sus Osvaldo. debilidades, claro, tú, por ejemplo, hiciste una pregunta que tiene con relación a lo coyuntural, y esto coyuntural se denomina, se denomina coyuntura al conjunto de circunstancias, hechos importantes o históricos, contingentes y cambiantes que determinan una situación. Una situación es coyuntural cuando determinamos desarrollos independientes convergen de tal forma que al interaccionar entre ellos producen un momento histórico y único. O sea, cada persona, cada hermano del Antiguo Testamento, en este caso de Noé, o sea, todos ellos tenían sus debilidades. No vemos ninguna persona en la Biblia que nos muestre a alguien que es perfecto, a pesar que no era íntegro, ¿cierto? Era justo, ¿cierto? Entonces, siempre hay algo, siempre hay una oscuridad, pero siempre mirando en la obediencia de Dios, en la obediencia al Señor y en los mandamientos de Dios. Eso. Bien, bien, perfecto, perfecto. Lo que le pasó a Jonás, perdón, a Noé, totalmente coyuntural. O sea, abrió la puerta, simplemente después vio que no había nada. Sí, simple, pero la esperanza igual en algún momento creció. Claro, porque por ejemplo, si uno ve una persona, ya nosotros, dice la Biblia que somos santos, un pueblo apartado por Dios, ¿cierto? Santificados en el Señor, pero realmente también hay una oscuridad. Nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Noé, que él se emborrachó después del diluvio. Sí. Entonces tenía su lado de oscuro también. Ahora, ahí hay otro tema, porque no tiene nada que ver con la... Sí, bueno. Pero bien, gracias. Hermana María Isabel había ofrecido la palabra, usted como predicadora, algo. Sí, para mí es hermoso este sermón biográfico, muy lindo. Uno también lo puede ver en su vida personal, comparándolo con todas las personas que pudieron trabajar, sufrir y tener sus bendiciones al final de sus tiempos, no siempre. Yo creo que, por lo menos mi parte, uno cuando no ha nacido en la iglesia evangélica y uno parte muy grande, lo pasa mal. Lo pasa muy mal, sufre mucho, sufre persecuciones, sufre burlas. Por lo menos en mi caso sufrí golpes, me pegaron mucho, me maltrataron, porque para mi familia católica, extremadamente católica, era lo peor que podía haber hecho yo. Sí, horrible. Entonces me pegaban con trancas, con palos, con escobas, y no las escobas de ahora. Mi mamá, que me había adoptado, quería sacarme de haberme adoptado, quería quitarme el apellido porque echarme a la calle porque yo había tomado la decisión de ser evangélica. Se me corta. Qué fuerte igual. Qué fuerte la situación. Sí, hay situaciones muy fuertes. Hay situaciones tan fuertes que incluso, como dice nuestra hermana, son coyunturales. Son un antes y un después. Yo me acuerdo si
¿Te acuerdas, Marcelo, cuando vimos el tema de Jonás en las charlas bíblicas? Le sacamos un poco el paradigma de este Jonás que se lo tragó un pescado y se lo tragó una ballena. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. O sea, le sacamos toda esa fantasía, un poco ese cuento, y dejamos a este hombre expuesto totalmente a su historia, y a la final terminamos casi llorando, porque es un caso tremendo lo que le pasó a este hombre. Entonces, estos temas biográficos son fuertísimos, fuertes, fuertes, fuertes. Gracias, hermana María Isabel. Le fue un poco la señal. Marcelo, ¿te acuerdas de eso? ¿De Jonás? Sí, sí, cuando vimos, mi esposa también dice que se acuerda porque siguió todos los programas, ¿sabes? Cuando estaba Jonás con las cabritas. Y sí, realmente fue un libro que me cambió mucho la forma de mirar el libro. Porque uno lo miraba más infantil, que Jonás era desobediente, que Jonás no quería ir, que era como un niño malcriado. Pero cuando se partió para el otro fue lado. abriendo, ¿cierto? Que partió para el otro lado. Lo mandaron para allá y partió para el otro lado. Claro, claro, un niño malcriado que lo estaban mandando para un lado y se va para otro. Sí, sí, sí. Pero sí, ese libro de Jonás fue muy... Fue Si coyuntural. uno lo analiza desde las profundidades, claro, uno saca ese paradigma que tiene en la cabeza de Jonás y de la acción de él. Muy bueno, muy bueno. El profeta es obediente. Bien, hermanos, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a orar, como siempre, complacido por su sintonía, por sus opiniones. Juan Carlos. Sí. Bueno, Juan Carlos, que quería decir una cosita, ya que el Marcelo se tomó toda la pantalla. Bueno, a mí me gusta, hace poco estaba leyendo también sobre Noé y el tema de que a Dios le dolió en su corazón haberlos criado, o sea, haberlos creado. Pero, ¿sabe qué? Me quedo con el versículo donde está la importancia y los beneficios de caer en gracia y al favor de Dios. En ser diferente a los demás, ser justos, obedientes, tiene su recompensa. Y, en ese versículo me gustó mucho. Hermana Susana, ahí se conectó nuestro hermano Juan Carlos. ¿Juan Carlos está por ahí todavía? Hermano Juan Carlos. Me había muerto. A nuestra hermana se había caído el señal, hermano Juan Carlos también. Ya, No, se había terminado, se descargó el celular, así que tuve que subir a cargarlo. Perdona a todos por la falta. Pasa en las mejores familias. Sí. Bueno, eso, lo que decía, que todos en cierta manera siempre somos perseguidos, somos torturados muchas veces, pero lo maravilloso es permanecer fiel a Dios como lo hacía Noé, a pesar de las circunstancias que habían a nuestro alrededor. Él aún así creyó y confió en Dios y no se basó en lo que le decía el resto, ¿no es cierto? Porque se podía haber quedado con lo que le decía el resto, que estaba loco, que nada que ver, cómo va a llover, nada que ver, aquí nunca ha llovido. Y nosotros también en nuestras vidas podríamos hacer eso, que a lo mejor también puede ocurrir que nos dejamos llevar por las situaciones alrededor, porque de repente son demasiadas cosas difíciles, pero cuán maravilloso es cuando pasan los años y uno dice, gracias Señor porque has permanecido fiel a mi vida, porque en tu misericordia has permitido que sigamos en tus caminos, y porque uno ya, no es que uno sea más grande, sino que uno tiene más madurez, tiene más piso, y ahí uno tiene la seguridad de que sabe que el camino está derecho y que uno, pase lo que pase, Cristo siempre va a estar respaldándole a uno. Aunque ahora yo vea la vida difícil,
No lloraré ahora ni me desesperaré porque sé de verdad que Cristo está conmigo. Pero si usted analiza y nos vamos hacia atrás y nos hace una retrospección, 30 años atrás en el Evangelio recién, sí lloramos, sí nos afligimos, sí nos angustiamos y sí creemos que Dios no está con nosotros. Pero pasan los años y nos damos cuenta de que siempre estuvo Cristo, que siempre estará y que nunca nos dejará. Así como estuvo con Moisés, como estuvo con Noé, como estuvo con todos ellos, también está con cada uno de nosotros en todos los momentos difíciles. Y siempre vamos a ver victoria. No independiente que sea, no sé, que esa persona se sane, por ejemplo, como mi ministerio que está en el hospital. No siempre vamos a ver sanidad, porque a veces esperamos una sanidad en la carne, pero no es ahí, a veces es en el espíritu, y que esa es la mejor. Entonces, ¿qué decir? Decir que nunca hay que bajar la guardia, nunca bajar los brazos, siempre trabajar para Cristo con los ojos mirándolo solo a Él. Siempre tiene que ser nuestro Cristo centro en nuestras vidas, porque de esa manera siempre vamos a ver el sol cada día en nuestras vidas y en nuestro trabajo. Eso, profe, que Dios les bendiga. Hermano Juan Carlos, encienda su micrófono, por favor. Sí. Parece que la señal. No, sí, ahí está. Claudio, mira, hay una última diapositiva. Si la podrías poner. Y con esa quisiera quedarme. Mira. Con esa me quisiera quedar. Y vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor esta clase. Amén. Que ha sido súper provechosa para mí, por lo menos me ha bendecido mucho. Me bendijo Amén. en el alma, porque este hombre es extraordinario. Independiente de que tenía un don de fe completo para hacer lo que hizo, él está considerado dentro de los grandes. Amén. Él está siendo parte del listado de Hebreos capítulo 11, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en su debilidad, ¿cierto? Él logró hacer esto y tuvo su beneficio, ¿no? Tuvo su beneplácito. Y me quisiera quedar con esa imagen. Con la esperanza. Lo Oremos. dice todo. Amén. Así es. Oremos. ¿Quién se anima? ¿Quién abre su micrófono? Te alabamos, Señor. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque hemos aprendido, Señor, más de ti. Gracias, Señor, porque a pesar, Señor, de que muchas veces no te somos tan fieles, Señor, tú estás ahí presente a cada instante, a cada día, Señor. Gracias, Padre mío, porque te sentimos en nuestros corazones. Esa imagen, Señor, es maravillosa. Una imagen de esperanza, Señor. Una imagen de amor, una imagen de misericordia, Señor, hacia nosotros. Que nos anima, Señor, que nos fortalece, que nos levanta para seguir con más ganas, Señor. Con más fe y con más confianza, trabajando para tu obra, Padre Celestial. Y sabemos cómo así tú le mostraste el arco iris a Noé. Tú nos has entregado el Espíritu Santo en nuestras vidas para sentirte y para guiarnos por el buen camino, Señor. Amén, Dios. Gracias, Señor, porque vives en nuestras vidas. Cada día tú vives, cada día te sentimos y cada día nos llenamos de tu presencia, Señor. Gracias. Solo decirte gracias por todo lo que aprendimos cada miércoles, Señor bendito. Siga dirigiendo, señora profesor Juan Carlos, con sabiduría, con dirección suya. Bendiga a Claudio, Señor, en todo lo que él hace también. Bendígalo en todo y bendiga a su familia también. Bendiga a cada uno de los que hoy día estuvimos presentes, que hemos tomado nota y que hemos aprendido. Gracias por todo eso. Gracias por su escritura que usted nos dejó para que pudiéramos grabarla en nuestros corazones, Señor. Gracias por todo eso.
Oh Señor bendito, gracias, solo gracias, Señor, solo gracias. Y le pedimos una bendición para todos nosotros, Amén. esa bendición que usted da, la del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Dios, gracias, y amén. gracias.